Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar para seguir con nuestras catequesis sobre los sacramentos y sobre la liturgia de la Iglesia. Y en estos encuentros estamos hablando más específicamente del sacramento de la confirmación. Semana pasada hablamos de la confirmación en el plan de Dios. Hoy vamos a tratar este sacramento más bien desde el punto de vista de su celebración, de los ritos y de los signos que lo acompañan. Vamos a recordar brevemente, antes de empezar, de qué hablábamos la vez pasada. Así nos ayuda a refrescar algunas ideas mientras nos vamos conectando. Recordábamos cómo en el Antiguo Testamento ya había sido profetizado que el Mesías iba a poseer la plenitud del Espíritu de Dios y que ese Espíritu iba a ser comunicado por el Mesías a todo el pueblo de Dios. Recordamos también cómo en el Nuevo Testamento, sobre todo en el bautismo de Jesús en el río Jordán, Jesús se muestra, ¿no?, con este Espíritu Santo que desciende sobre él como ese Mesías prometido. El Mesías prometido, que va a comunicar al pueblo de Dios el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y cómo Jesús, esta comunicación del Espíritu Santo, la prometió y la cumplió, sobre todo después de su Pascua, cuando primero le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles de manera particular para una misión particular, y después de manera especial a toda la Iglesia el día de Pentecostés. Y recordábamos también la vez pasada cómo, buscando los fundamentos bíblicos de este sacramento de la confirmación, es muy importante prestar atención a esta práctica que ya desde el tiempo de los apóstoles encontramos en la Iglesia, de dos ritos distintos. Uno es el rito del bautismo, y otro es el rito de la imposición de las manos, como leemos por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Hebreos, por los cuales de manera especial y de algún modo distinta a la del bautismo se comunica el Espíritu Santo. Bueno, eso en pocas palabras es de lo que hablamos la vez pasada. Buenas noches a los que están por ahí, a los que están saludando. Ahí veo a Danute, mamá, buenas noches. A Olga también. Y bueno, y recemos. Entonces, antes de entrar en el tema de esta noche, recemos, pidamos la intercesión del Santo Cura de Ars, hoy en su día, de él que es el patrono de los sacerdotes, y que también dedicaba parte de su tiempo, de su labor pastoral, a las catequesis que él daba al pueblo. Bueno, en este intento de catequesis nuestro, que nos ayude también el cura de Ars. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Y bueno, y ahora recordando el sacramento de la confirmación que hemos recibido, invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches también a Juan Víctor, nuestros amigos fieles. Gracias por los saludos por el Día del Presbítero. Muy bien, entremos en el tema entonces de esta noche. ¿Sí? Vamos a hablar del sacramento de la confirmación y vamos a poner el foco en la celebración de este sacramento, en los signos y en los ritos que hacen a este sacramento. Siempre que hablamos de la celebración de un sacramento, vale la pena recordarlo. Hay algunas
preguntas esenciales que intentamos responder a la luz de la enseñanza de la Iglesia, y lo vamos a decir, todavía no lo dije, resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué preguntas fundamentales nos podemos hacer con respecto a la celebración de un sacramento? Bueno, cada sacramento tiene varios ritos, varios signos, pero siempre nos vamos a preguntar cuál es el rito esencial de cada sacramento. Entonces, ¿cuál es el rito esencial? Pregunta fundamental. ¿Quién puede recibir ese sacramento y quién puede darlo? Es decir, administrarlo. O dicho de otra manera, ¿quién es el ministro del sacramento? Entonces, ¿cuál es el rito esencial? ¿Quién lo recibe y quién lo da? 3 preguntas a tener en cuenta cuando hablamos de la celebración de algún sacramento. Hoy vamos a intentar responder, repasar a lo que nos dice la Iglesia, respondiendo a estas preguntas. ¿Cuál es el rito esencial, antes de entrar propiamente a lo que dice el Catecismo? ¿Cuál es el rito esencial del sacramento de la confirmación? El rito esencial es la unción con el aceite, invocando el Espíritu Santo sobre la persona que es confirmada. Lo digo ahora, por ahora digo así, de manera imprecisa, ya después lo precisaremos enseguida. Entonces la unción con el aceite es el rito esencial del sacramento de la confirmación. Cuando digo rito esencial quiero decir de todos los ritos, de todos los signos, cuál es el que propiamente hace el sacramento, o sea, produce el efecto, confiere la gracia propia de ese sacramento. Y decimos que es la unción. La unción o el hecho de ungir, ¿qué significa? Y significa derramar un aceite sobre algo o sobre alguien, sobre una persona, sobre una superficie. Eso significa ungir. Y el gesto de ungir, derramar aceite, tiene un origen muy antiguo y simbolismos diversos. Un origen muy antiguo ya en la historia de la humanidad, en distintas culturas, y también en la Sagrada Escritura. ¿Sí? La Sagrada Escritura, y por acá quería empezar, ¿sí? La Sagrada Escritura hace referencia a este signo, a este gesto de la unción en varios lugares. Quería recordar, por ejemplo, lo que leemos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 11 y siguientes. Primero de Samuel 16, 11 y siguientes. Es la historia, es el comienzo de la historia de David. Todos recordaremos un poco esta historia, ¿no? Cómo Dios envía al profeta Samuel a Belén a buscar entre los hijos de Jefté, ¿sí? Aquel que iba a ser el rey de Israel, no de Jefté, de Jesé, dije mal. Jesé tiene varios hijos, van pasando todos delante del profeta Samuel, pero en ninguno de ellos Dios le hace ver a Samuel aquel que ha elegido para ser el rey de Israel. ¿Sí? Pasaron todos menos uno. Y entonces pregunta el profeta Samuel. Estoy acá en el versículo 11 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió, Jesé, padre de David. Queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Llega David y Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo. Samuel tomó el frasco de óleo, es decir, un frasco lleno de aceite, y lo ungió en presencia de sus hermanos. O sea, derramó sobre David ese aceite que tenía en el frasco. Desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Acá tenemos un ejemplo,
¿sí? Lo que nos dice el Antiguo Testamento, en este caso, acerca de la unción. ¿Sí? Samuel, que unge a David, lo consagra como rey de Israel, el que va a ser el sucesor de Saúl, y prestemos atención a esto que dice acá el libro de Samuel. Desde ese día en el que fue ungido, descendió sobre David el Espíritu del Señor. De hecho, si seguimos leyendo un poco el Antiguo Testamento, David va a ser llamado como el ungido del Señor. Ungido significa eso, pero también tiene la connotación de consagrado. Si seguimos recordando la historia de David y Saúl, sabemos que David en un momento cae en desgracia, Saúl lo persigue, David se tiene que esconder, y hay un cierto momento de esta historia en el cual David penetra hasta el campamento de Saúl, lo encuentra ahí durmiendo, ¿sí? Y uno de sus acompañantes le ofrece de matarlo de un lanzazo a Saúl, para librar a David. Pero David dice, no vamos a tocar al ungido del Señor. Y por eso el rey de Israel, sobre todo David, es el ungido, es el consagrado. Y esto aparece, por ir a otro lugar de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el Salmo 45. ¿Sí? Salmo que, por ejemplo, en esta Biblia que estoy leyendo del pueblo de Dios, tiene como título Poema nupcial en honor del rey, ¿no? Un poema escrito en honor del rey con ocasión de su casamiento. Empieza así, lo conocemos: me brota del corazón un hermoso poema, yo dedico mis versos al rey, mi lengua es como una pluma de un hábil escribiente. Y un poquito más adelante, sí, le está hablando al rey en su casamiento. En el versículo 8 le dice al rey, ¿no? Como elogiándolo: tú amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso el Señor tu Dios, prefiriéndote a tus iguales, te consagró con el óleo de la alegría. Tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia. El Señor te consagró con el óleo, el aceite, otra vez, de la alegría. Esta traducción de la Biblia dice te consagró, pero otras traducciones más literales dicen te ungió con el óleo de la alegría. Por lo tanto, una vez más vemos esto, que la unción, porque hacía por ejemplo sobre los reyes, también es un signo, tiene este significado de consagración. Y si ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta a los Hebreos, encontramos algo muy lindo, porque la carta a los Hebreos nos ayuda a interpretar a quién van dirigidas en realidad estas palabras del Salmo 45. En primer lugar, a David, el ungido de Yahvé. Pero fijémonos lo que dice acá Hebreos 1, a partir del versículo 8. En cambio, a su hijo le dice. ¿Sí? Está hablando de la superioridad del Hijo de Dios con respecto a los ángeles. ¿Sí? Y al Hijo de Dios, Dios le dice: tu trono permanece para siempre, el cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso tu Dios te ungió con el óleo de la alegría, prefiriéndote a tus compañeros. Fíjese que acá la traducción es distinta. Tu Dios te ungió con el óleo de la alegría. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Porque Jesús es el ungido de Dios. De esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión. De hecho, la palabra Cristo, con la cual nos referimos a Jesús, viene del griego y significa ungido. Y nosotros, cristianos, los que somos de Cristo, también somos ungidos. Ungidos en primer lugar en el bautismo y también en la confirmación. Por eso, y ahora sí pasamos a repasar un poco lo que dice el catecismo, el rito central de la confirmación es la unción con el aceite. Y de todos los significados que podemos encontrar con respecto a la unción, significa sobre todo la consagración. Por eso es una consagración especial. Acá dice el catecismo, párrafo 1294. Los cristianos, es decir, los que son ungidos, porque eso significa cristiano,
participan más plenamente de la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que Jesús posee. Y un poquito más adelante dice el Catecismo: por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. Ya de esto después hablaremos, de este sello que la confirmación deja en nosotros, hablaremos en el próximo encuentro, Dios mediante. ¿Sí? Pero Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo soy aquel a quien el Padre ha marcado con su sello. Bueno, también nosotros, después si tenemos tiempo, leemos un texto de San Pablo en la segunda carta a los Corintios: fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Y eso pasó en nuestra confirmación. Como les decía, entonces, de todos los ritos que se hacen en el sacramento de la confirmación, el rito esencial, el rito esencial que se hace de distintas maneras en la tradición latina y en la tradición oriental, es la unción con el Santo Crisma. ¿Qué es el Santo Crisma? Es una mezcla de aceite y de perfume. Antes de eso viene el gesto de la imposición de las manos que hace el obispo, un gesto, digamos así, tradicional, típico, por el cual invocamos la efusión del Espíritu Santo sobre algo, sobre alguien. Vale la pena recordar esta oración, que realmente la escuchamos pocas veces, la escuchamos cuando hay confirmaciones, que es la oración que hace el obispo cuando extiende las manos sobre aquellos que se van a confirmar. ¿Sí? Déjeme leérselas. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, notemos la referencia al bautismo, escucha nuestra oración, envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después viene entonces la unción. El obispo ahora se hace así, no se derrama el aceite sobre la cabeza del que se confirma, sino que el obispo moja el dedo en aceite en el Santo Crisma, para decirlo con más propiedad, y haciendo la unción sobre la frente, a veces en forma de cruz, dice estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y ahí, la unción y las palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, son el momento en el cual se recibe el sacramento de la confirmación. Y somos sellados por ese sello espiritual del cual nos habla la palabra de Dios. Después hay ritos y signos que preceden y vienen después, como el saludo, el beso de la paz, etc. Pero quedémonos con esto. ¿Sí? ¿Cuál es el rito esencial del sacramento? Entonces la unción con el Santo Crisma, acompañada de estas palabras dichas por el obispo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Segunda pregunta que nos queríamos hacer al hablar de la celebración del sacramento de la confirmación es: ¿quién puede recibirlo? Y acá vamos a notar algo muy interesante en lo que dice el Catecismo. No solamente quién puede, sino quién debe recibirlo. Y así lo dice un par de veces el Catecismo de la Iglesia Católica. Leo, por ejemplo, el párrafo 1306. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Y claramente hay que estar bautizado, todavía no confirmado, porque el sacramento de la confirmación, por este sello que se llama carácter, así como el bautismo, se recibe una sola vez en la vida, pero una vez bautizado es un deber recibir el sacramento de la confirmación. Y la Iglesia en su enseñanza remarca esto. Fíjese un poquito más adelante, ahí mismo dice: los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. ¿Y por qué? Nos preguntamos. ¿Sí? Porque si bien el sacramento del bautismo es completo, y la gracia que nos da el sacramento del bautismo es completa, no le falta nada, pero sin la confirmación y sin la Eucaristía,
la iniciación cristiana queda incompleta. ¿Sí? Por eso, remarquemos al menos esto, brevemente, ¿sí? Que la iniciación cristiana pide los 3 sacramentos, y la Iglesia insiste sobre esto: bautismo, comunión y confirmación. Y es un deber recibir la confirmación o acompañar hasta la confirmación a aquellos que han sido bautizados, principalmente de parte de sus padres, y también, como dice acá el catecismo, la comunidad cristiana. ¿Cuándo recibir el sacramento de la confirmación? Bueno, esto es un tema que podemos discutir. Hay algunas diferencias sobre el cuándo, si recibirlo. Ustedes saben, ¿no? En la tradición latina se ha separado el sacramento del bautismo del sacramento de la confirmación. En la tradición oriental se dan juntos, eso ya lo hemos hablado, pero incluso dentro de la tradición latina, en la cual son 2 celebraciones distintas, algunos dicen, bueno, hay que dárselas cuando son chiquitos, hay que dárselas cuando son más grandes, hay que dar el sacramento de la confirmación cuando son más grandes. La condición que pone la Iglesia es el uso de la razón. Una vez que se llegó al uso de la razón, se puede recibir el sacramento de la confirmación. Y hace notar el catecismo algo que también es muy importante, que si bien nosotros llamamos al sacramento de la confirmación el sacramento de la madurez cristiana, no hay que confundir la madurez en la fe con la madurez física o humana o corporal. Y cita a Santo Tomás de Aquino, que dice que incluso numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. O sea que la gracia de Dios puede obrar incluso más allá de los límites de nuestra naturaleza. ¿Sí? Por eso se puede recibir el sacramento de la confirmación siendo niño. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque no hay que olvidar, también dice el catecismo, que la gracia del bautismo es una gracia de elección gratuita e inmerecida, o sea, Dios nos eligió a nosotros y por eso recibimos el bautismo, una gracia que no necesita ratificación para hacerse efectiva. ¿Sí? Por eso, ojo, cuando hablamos de la confirmación, no es la confirmación del bautismo. ¿Sí? Para usar las palabras del catecismo, no es que el bautismo necesite ser ratificado o confirmado. ¿Sí? No se trata de eso. Después puede haber cuestiones pastorales por los cuales se opte por el hecho de que se reciba la confirmación siendo un poco más grande, adolescente, preadolescente, joven, adulto, etc. Pero son cuestiones pastorales, no son cuestiones teológicas de fondo. Después nos habla también el catecismo sobre la necesidad de la preparación para la confirmación. ¿Sí? Remarco simplemente una cosa que dice el catecismo, y además de que la preparación a la confirmación tiene que ayudarnos a tener más intimidad con Jesucristo, con el Espíritu Santo, dice así: la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. O sea que dentro de la preparación a la confirmación, un punto fundamental es suscitar este sentido de pertenencia a la Iglesia. Y después también está la cuestión del padrino o madrina de confirmación, que lo que nos enseña la Iglesia es que es conveniente que así como en el bautismo hay un padrino, en la confirmación también. Es conveniente, no es absolutamente necesario. También conviene, así dice el catecismo, que sea el mismo del bautismo. Es una posibilidad para mostrar o ratificar, si se quiere, la unidad entre ambos sacramentos. Y acá hay 2 palabritas que definen un poco cuál es la misión del padrino o la madrina, que es bueno recordarlo. A veces esta cuestión de los padrinos y la madrina está muy lejos de cuál es el sentido que le da la Iglesia a esta responsabilidad de ser padrino o madrina, ¿no? Dice, es conveniente que los candidatos a la confirmación busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Interesante forma de decirlo, ¿no? Lo que define la misión del padrino o de la madrina es la ayuda espiritual que tiene que brindar a su ahijado. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué uno distinto al sacramento de la confirmación?
en el sacramento de la confirmación, perdón, uno distinto al sacramento del bautismo? Es una pregunta que quedará un poquito abierta. Uno puede intentar responder diciendo, bueno, tal vez cada uno, primero que lo más conveniente es que sean el mismo, dice acá el catecismo. Pero si fueran distintos, cada uno tendrá que ayudar a apuntalar esta vida cristiana. Tal vez haya una especificidad distinta, sobre todo en el sacramento de la confirmación. Uno podría decir que la misión del padrino es ayudarlo, ¿sí?, en el testimonio, en el apostolado, en la misión que es propia o un fruto propio de este sacramento. Muy bien, y para terminar, nos decíamos, bueno, ¿quién es el ministro de la confirmación? ¿Quién es el que lo administra? Y acá también hacemos una pequeña distinción junto con el catecismo de la Iglesia Católica. Una cosa es el ministro originario y otra cosa es el ministro ordinario. ¿Sí? Ordinario quiere decir habitual, ¿sí? No entiendan otra cosa, por favor. Tanto en la Iglesia Latina como en la Iglesia Oriental, el ministro originario es es el obispo. Siempre el sacramento de la confirmación, de una manera u otra, hace referencia al obispo. Por eso se lo llama ministro originario. ¿Por qué? Porque incluso en el rito oriental, cuando no siempre es el obispo el que administra el sacramento, y esto lo veíamos la vez pasada, sin embargo, el sacramento se administra con el santo crisma, que solamente el obispo consagra. O sea, dicho de otra manera y de manera más sencilla, de una manera u otra, o porque el obispo lo administra, o porque se usa el santo crisma consagrado por el obispo, y solamente por el obispo, sin obispo no hay confirmaciones. Por eso el ministro originario del sacramento de la confirmación es el obispo. Ahora, después, ¿quién es el ordinario y el extraordinario? Eso cambia de hecho según las tradiciones orientales o occidentales. En nuestra tradición latina, ¿sí?, occidental, el ministro ordinario es el obispo. ¿Sí? Con motivo de fuerza mayor, el obispo puede delegar a un sacerdote, a un presbítero, como yo, por ejemplo. ¿Sí? Podría, ¿sí?, pero tiene que haber motivo de fuerza mayor. Es sumamente conveniente que lo haga el obispo, porque es el sucesor de los apóstoles, porque él tiene la plenitud del sacramento del orden, y porque esto pone de relieve cuáles son los efectos, ¿sí?, del sacramento de la confirmación. Unir más a la Iglesia, en lo cual el obispo es el garante de la Iglesia y de su unión con los apóstoles y con Jesucristo, e intensificar la misión de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso, en la tradición latina, ministro ordinario es el obispo, con motivo de fuerza mayor, lo puede delegar a un presbítero, pero es muy conveniente, sumamente conveniente que lo haga el obispo, por los motivos que estamos diciendo. En el rito oriental, como ambos sacramentos van unidos, el del bautismo y de la confirmación, ministro ordinario es también el presbítero. ¿Sí? Pero, y acá terminamos, en peligro de muerte, cualquier presbítero, y fíjese cómo lo dice el catecismo una vez más, debe darle la confirmación a un cristiano que se encuentra en peligro de muerte. Fíjese cómo insiste el catecismo sobre esto, que la confirmación no es una opción, no es una cosa accidental, es un deber, es necesaria para alcanzar la plenitud de la iniciación cristiana. Y esto que dice acá el catecismo, y con esto sí termino, y damos lugar a alguna pregunta o comentario que quieran compartir de esto que vamos hablando. Es muy lindo lo que dice, muy lindo, muy consolador. Es el párrafo 1314 del catecismo. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero, cualquier sacerdote, debe darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, atención con esto, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. La Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud
de Cristo. Muy bien, hasta ahí llegamos, hasta ahí llego yo con mi parte. Ahora, si ustedes quieren compartir alguna pregunta o comentario, son bienvenidos. ¿Sí? Yo les comparto algo mientras va llegando. Ah, no, ahí ya llegó, qué rápido. Muy bien, Vanessa, ¿qué tal? Gracias por los saludos. Vanessa dice, Santo Crisma se consagra o bendice en la misa crismal del Jueves Santo. Sí, así es. Todos los óleos santos que utilizamos se consagran por el obispo en la misa crismal, por eso se llama crismal la misa del Jueves Santo. El Jueves Santo hay dos misas. La misa crismal del obispo con todos los sacerdotes de la diócesis, y diocesanos y religiosos, en la cual se consagran los tres óleos santos que tenemos. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma. Por eso, y por ahí lo dice el catecismo, no lo dije, lo salteé, pero de alguna manera todo el rito de la confirmación comienza el Jueves Santo, ¿sí? Así es. Gracias, Vanessa, por el comentario. A ver, se me pasó uno. Olga, ser ungido imprime carácter. No se borra jamás, por eso se puede recibir una sola vez, como el bautismo y el orden sagrado. Exactamente, uno de los efectos del sacramento de la confirmación es el carácter que es este sello espiritual del que estábamos hablando. ¿Sí? Somos ungidos, somos consagrados, ya volveremos sobre esto en la próxima charlita. ¿Sí? Pero esto implica una consagración, una pertenencia, un poder espiritual también. No deja de ser todo un tema muy profundo para estudiar mejor el tema del carácter. Pero por eso no se repite. Hay tres sacramentos que imprimen carácter: bautismo, confirmación y orden sagrado. Por lo tanto, estos sacramentos se reciben una sola vez en la vida porque no se pueden recibir. Así es. Muchas gracias, Olga, por el comentario también. Juan Víctor dice, como ejemplo, nuestros patronos Justo y Pastor con 9 y 6 años eran maduros en la fe. Además, como se expresaba antiguamente, la confirmación nos hace soldados de Cristo. Uy, qué expresión polémica, eso no se puede decir más, che. Pero es así. Dejemos por unos instantes lo políticamente correcto. ¿Sí? Porque entendemos que el soldado de Cristo no es el que saca una espada de metal y anda cortando cabeza de musulmanes, no es ese que... El soldado de Cristo. El soldado de Cristo, y la imagen está en San Pablo también, ¿no? He combatido el buen combate, he conservado la fe, revístanse de las armas de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? El soldado de Cristo es el que la lucha, el que la pelea, el que, con perdón de la palabra, milita por Jesucristo. Por eso está bien, es soldado, testigo, apóstol, misionero, todo lo que quieran, pero todas distintas palabras que expresan esta fuerza especial, ¿no? Este robustecimiento de la gracia bautismal que hace en nosotros el sacramento de la confirmación. Y que sí, que está ordenado al testimonio. Bueno, un poco también Santo Tomás dice esto, ¿no? Porque así como en la vida humana la madurez marca también el paso hacia la vida social, ¿no? Cuando uno ya es maduro, deja de estar bajo la protección de sus padres y sale al mundo. Y bueno, la madurez cristiana, a la que llegamos por el sacramento de la confirmación, que no necesariamente coincide con la madurez humana, como dice ahí bien Víctor en este ejemplo que tenemos tan lindo de Santo Justo y Pastor, ¿sí? Pero bueno, la madurez en la fe es para el apostolado, o sea, es salir al mundo. ¿Y salir al mundo para qué? Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que sí, la confirmación nos hace soldados de Cristo, testigos de Cristo, ¿sí? Apóstoles de Cristo, todo lo que ustedes quieran. Distintas palabras, es tan rica, en esto no alcanzan las palabras, en estos misterios de la fe. Son tan ricos y tan profundos los misterios de la fe que una palabra sola no alcanza a expresarlos. Alguien dice por ahí, es linda la expresión soldados de Cristo, dice Vanessa. Olga decía, soldados de Cristo nos enseñaban en el catecismo de las 100 preguntas. No hay que despreciar el catecismo de las 100 preguntas. ¿Sí?
eran buenas semillas, en fin, pero otro día hablaremos del tema de la catequesis y cómo dar catecismo. Pero bueno, sí, soldado de Cristo, siempre y cuando recordemos que estamos hablando de un combate espiritual. Sí, pero sí, repito, pueden buscarlo en las cartas de San Pablo. Sí. Esta imagen, entre otras, San Pablo usa la imagen del combate, de la carrera, ¿no? Para hacer referencia a la vida cristiana y a sus distintos aspectos. El tema es no reducir todo a un solo aspecto, eso también es un error. Entonces, ¿la confirmación nos hace soldados de Cristo? Sí, soldados de Cristo sí, entendiendo que hablamos de un combate espiritual, ¿sí? Donde la idea no es combatir a los infieles, sino evangelizar. ¿Sí? Es un combate espiritual. Pero tampoco podemos reducir solamente a la imagen del combate, el efecto del sacramento de la confirmación. ¿Sí? Por eso hay que enriquecerlo con los otros términos que se usan, ¿no? Testigo, misionero, apóstol, etc. Bien, bueno, pues suficiente quería compartir para terminar una pequeña experiencia pastoral, ¿no? Como a veces pasa que cuando hay un niño muy pequeño, supongamos que no tiene el uso de la razón todavía, ¿no? Que está muy delicado de salud y a veces se plantea esta cuestión, porque los padres está bautizado, piden la unción de los enfermos, ¿no? Pero la unción de los enfermos tiene como uno de sus efectos el perdón de los pecados. Entonces parecería que a un niño que no ha llegado a la edad de la razón y que por lo tanto no ha pecado, no tiene sentido darle la unción de los enfermos, ¿no? Digo, como planteando una inquietud, y para dejarles una inquietud, no esperen una respuesta, pero sí ilumina mucho lo que leíamos recién en el catecismo. Aún en la tierna edad, si está en peligro de muerte, se lo debe confirmar, y lo puede confirmar cualquier presbítero, ¿sí? Para que, si es la voluntad de Dios, salga de este mundo con la plenitud de la gracia que nos viene por Jesucristo, con la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, lo comparto, ¿no? Como una inquietud, como una pregunta, como una de esas cosas para seguir pensando. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Bueno, para terminar voy a leer una cita de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que no la leí y la usamos ahora como conclusión. De la segunda carta a los Corintios, primer capítulo. Dice así: es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, nos encontraremos Dios mediante la semana que viene para la última de estas charlitas sobre la confirmación, en la cual vamos a hablar un poquitito más de los efectos que el sacramento de la confirmación produce en nuestras almas. Bueno, buenas noches a todos, que descansen, que la Virgen los